En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de octubre 19, 2017. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: Ay de ustedes, los que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán, y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de ahí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas, y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a quedarnos con este preciosísimo Evangelio. El título de la homilía el día de hoy es Ocultar y suplantar a Dios. Qué terrible, qué terrible. El Señor está denunciando a los que se sentían santos, a los fariseos, a los doctores de la ley, diríamos los teólogos, los canónigos de su tiempo, porque hay dos razones principales. Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que sus propios padres han asesinado. Siento la necesidad de volver a hablar primero que nada para mis hermanos consagrados. Eso no es cierto, que muchas veces dentro de nuestras instituciones y personas que deberíamos de trabajar para el bien, somos los primeros en dañarnos unos a otros. Ahí actuamos, cuando actuamos de esa forma, lastimándonos unos a otros, y eso hablo desde un seminarista que es en potencia un sacerdote o un obispo, en acto un muchacho joven, inocente quizá, que se llega a corromper, a lastimar de diferentes formas por sus propios formadores. Eso es precisamente asesinar a los profetas y a los apóstoles. Cuando se acalla la voz que denuncia los atropellos de los demás, eso es también asesinar a los profetas y a los apóstoles. Qué fácil podemos caer en eso, hermanos. Y qué falta de unión, qué falta de amor. Fácil es voltear la espalda a uno de nuestros hermanos del presbiterio, dejarlo en un lugar difícil, solo, para que los demonios carguen contra él todos a una, hasta que, como dice el mismo Salmo, lo derriben como una tapia, una pared ruinosa. Ahí estamos nosotros actuando, aquellos que se prestan, porque bendito sea Dios, no son todos. Aquellos que se prestan para esto hacen eso. Dijo la sabiduría de Dios: les mandaré profetas y apóstoles y los matará. Porque Dios no nos ha invitado a un día de campo, ni siquiera a tener una vida tranquila, como lo dice el propio Pablo, día tras día, y los profetas. Sufro en mi carne, las injurias que te hacen a ti. Dice: así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas. Qué terrible. Y verdaderamente es mejor, infinitamente mejor, ser parte en un momento dado de los profetas asesinados que ser parte de aquellos que van a ser castigados el día del Señor.
Ay de ustedes, doctores de la ley, este es el segundo punto. Han guardado la llave de la puerta del saber. Ni entran ustedes y no han dejado entrar al otro. Qué fácil es no predicar rectamente. Quedarnos con una parte, o porque no nos interesa, o porque no nos gusta. El Señor nos dice constantemente, escucha mis palabras, se las vas a decir exactamente. ¿Por qué, queridos hermanos, de pronto inventamos cosas como esa inocencia? Es que yo soy muy inocente, por eso no puedo conocer más, no conozco la maldad. Pero sin embargo, hacemos la maldad, hermanos. Es tan solo un juego de palabras, porque en tu conciencia sabes que haces el mal, pero te quieres justificar, lo racionalizas, de manera tal que prefieres no predicar con la verdad, sino predicar únicamente a un Dios misericordioso. Y llegamos a caer en el extremo de pensar como Orígenes, que Dios es tan bueno, pero tan bueno que hasta los demonios van a entrar al final. No es cierto, no es cierto. Ciertamente que Dios nos ha perdonado, pero solo y siempre y cuando nosotros nos convirtamos a Él. En tanto no nos convirtamos, corremos el riesgo de aquello que dice el Evangelio. Apártense de mí, ustedes que siguen haciendo el mal, ustedes que no tienen ley. Querer ocultar y suplantar a Dios es terrible. Como también lo hacen muchos de mis hermanos pastores y pseudo líderes que se atreven a hablar en nombre de Dios sin saber, sin haber sido enviados, perros mudos, que son como los bufones del rey. Sacan mucho dinero, ciertamente, pero ¿a dónde van llevando a las ovejas del Señor? Al matadero las van llevando, igual que estos doctores de la ley que quieren cerrarle la puerta, que cambian las tradiciones de los padres de la iglesia, que hacen que las cosas se transformen y toman solamente algunas de las cosas que quieren, que enchuecan la palabra del Señor. ¿A dónde llevan al pueblo de Dios? Es responsabilidad nuestra el entender rectamente, el ser formados, el comprobar que efectivamente Dios nos llama. Y es responsabilidad nuestra también el seguir a Cristo paso a paso, así sea el último paso que demos en esta vida. Que para todos nosotros consagrados, llamados por Dios, esta vida es basura, como dice el propio San Pablo. La vida verdadera está escondida en Cristo, hermanos. Busquen la verdad, oren por la verdad. Recuerden siempre que tienen 3 herramientas, aun y cuando aquel que esté ayudándoles no sea completamente aquel que debiera. Hagan oración, hagan ayuno y penitencia y hagan obras de caridad. Con esas 3 cosas y con la escucha del Evangelio constante, seguramente Dios nos va a salvar. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.